Hola, mi nombre es Cintia Díaz, soy docente de la Facultad de Psicología y el día de hoy aprenderemos sobre los diseños experimentales, así como la utilidad y los elementos importantes dentro de estos tipos de diseños de investigación. La idea es que podamos conocer cuáles son los elementos centrales, pero también la utilidad que tiene dentro de las intervenciones en las ciencias sociales, en la psicología y entre otras carreras. Cuando iniciamos una investigación, normalmente planteamos objetivos e hipótesis que están vinculadas con el tema central de la investigación. En los diseños experimentales hacemos exactamente lo mismo. La única particularidad es que dentro del planteamiento de las hipótesis y de los objetivos se busca determinar la relación que existe entre dos variables. En particular, cómo es que una genera o causa un efecto sobre otra para poder determinar cuál es la relación exacta entre ellas. Esto es un elemento importante dentro de los elementos o dentro de los diseños experimentales, pues es con esta búsqueda de control y de la manipulación de una variable para generar efecto en la otra, que va a ser una base central dentro del mismo diseño. Los diseños experimentales se caracterizan por tener tres requisitos importantes. El primero es la existencia de una variable que es manipulada intencionalmente por el investigador. A esta variable llamamos variable independiente. El segundo requisito es poder contar con una variable que termina siendo medida o impactada por la variable independiente. A esta llamaremos variable dependiente. Y el tercer requisito, y esto es uno de los más importantes, es el nivel de control que ejerce el investigador sobre todas las situaciones o elementos extraños que podrían generar impacto en la búsqueda de relación entre la variable independiente y dependiente. La idea importante es que durante el experimento se controlan todos los elementos que podrían resultar siendo variables extrañas que afecten lo que nosotros vamos a llamar la validez interna del experimento. A los requisitos mencionados es importante añadir de que un elemento central que se había mencionado es el hecho de que exista una variable manipulada, que es la variable independiente. Sobre esta tenemos que puntualizar de que es necesario que como mínimo existan dos niveles de la variable independiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos una población sobre la cual deseamos reducir los niveles de anemia, por ejemplo, un efecto que yo podría generar es la generación o la intervención de un programa social. Este programa social vendría a ser la variable independiente. Entonces, el primer nivel de ellos es una situación en la cual no existe el programa social, la ausencia de la variable, y un segundo nivel sería un momento en el cual sí existe y estoy presentando ante la población el programa social. La idea es poder comparar cómo es que cada uno de estos niveles genera un impacto en la variable dependiente, que en este caso serían los niveles de anemia en la población. Ahora bien, para poder medir la variable dependiente podemos considerar diversas herramientas, las cuales dependen de la naturaleza de la variable. Podemos emplear, por ejemplo, cuestionarios, pruebas psicométricas, guías de observación, guías de entrevista, mediciones fisiológicas. Todo dependerá de la naturaleza de la variable. En el ejemplo que les mencioné sobre la anemia, por ejemplo, tendríamos que utilizar una medición fisiológica para saber los cambios que está generando nuestra intervención sobre los índices de anemia. Por otro lado, si lo que nos interesa investigar son los estereotipos de género, podría utilizar herramientas que podrían incluir mediciones más cualitativas u otros instrumentos psicométricos que podrían determinar una medición cuantitativa sobre una variable o un constructo psicológico. Como lo mencioné antes, un elemento central de los diseños experimentales es el grado de control que se ejerce sobre la situación experimental. ¿Qué quiere decir? Se generan situaciones en las cuales podamos observar claramente el impacto de la independiente sobre la dependiente. Para esto, la psicología experimental, por ejemplo, se ha posicionado dentro de los experimentos en contextos controlados como lo son los laboratorios. Sin embargo, existen también otras variantes que incorporan otros contextos donde podemos emplear o desarrollar los diseños experimentales. Un elemento central del nivel de control que generamos es la posibilidad de tener una mayor certeza sobre la relación existente entre la variable independiente y dependiente. En ese sentido, a mayor control, a mayor confianza podré tener sobre los resultados que voy obteniendo. Algo que puede aportar o ayudar para poder mantener y asegurar la validez interna es, por ejemplo, la aleatorización, que significa que, por ejemplo, todos los participantes tengan la misma probabilidad de ser asignados a una situación controlada o a una situación experimental.
Como ya lo explicaremos más adelante, existen dos de estos tipos de situaciones o más que podrían determinar el diseño de la investigación. Lo importante de la aleatorización es poder eliminar algunos sesgos que se podrían generar como parte de las particularidades de los sujetos experimentales, así como también algunos sesgos que el experimentador podría brindar al momento de interactuar con los investigadores. Existen tres tipos de diseños experimentales. El primero es el preexperimento, que representa el tipo de experimento más sencillo de todos. Y esto es porque solamente se cuenta con un grupo el cual va a recibir el estímulo o la variable independiente que se vaya a presentar. Esto hace que no tengamos mucho control sobre la situación experimental ni podamos observar mucho los cambios que podrían darse dentro de los sujetos experimentales. Sin embargo, suele ser una forma o un método sumamente útil cuando tenemos estudios que son de corte más exploratorio. El segundo tipo de experimentos son los cuasi-experimentos. Estos son bastante conocidos por su difusión en redes sociales con la denominación de ser los experimentos sociales. Estos usualmente no generan la aleatorización en la asignación de los participantes a los grupos que se van a determinar por la variable independiente y en algunos casos se incluyen elementos que son parte de los sujetos que no puedo manipular como parte del diseño. Pongamos como ejemplo, un experimento en el cual trabajo con un grupo de personas que tiene ansiedad diagnosticada y tengo otro grupo en el cual no tengo un diagnóstico de ansiedad. Si ambos son parte del experimento, yo no manipulo la posibilidad de que ellos tengan ansiedad, simplemente es un elemento que viene como parte de los sujetos que son del experimento. Esto es algo que llamamos una variable del sujeto. Sobre esto, si bien es parte o puede ser incluido como parte de los diseños, esto también puede afectar la validez interna del experimento, lo cual de alguna forma disminuye la posibilidad de controlar la situación. Si bien son bastante útiles para determinado tipo de variables, como les menciono, suele tener algunos problemas con respecto a la validez interna. El tercer tipo de experimento son los experimentos puros. Estos se caracterizan porque incluyen al menos dos grupos o condiciones experimentales, en las cuales una puede ser la ausencia de la variable independiente y la otra la presencia. Un elemento central de este tipo de experimentos es que se permite la aleatorización de los participantes a cualquiera de los grupos que se ha podido determinar o las condiciones. Este elemento le da una gran potencia dentro de la validez interna, lo cual asegura el éxito del experimento. Dentro de los experimentos puros y los cuasi-experimentos, también existen formas distintas de asignar la variable independiente según su tipo. El primero de ellos, por ejemplo, son los diseños intersujetos. En estos se generan grupos diferentes que van a conformar cada uno de los niveles de la variable independiente, que en este caso tendría que tener al menos dos grupos. El elemento positivo de este tipo de diseños es que nos permite presentar estímulos que podrían generar algún tipo de sesgo en los participantes si se los volviéramos a presentar. El elemento en contra es que de alguna manera estoy tratando de comparar personas diferentes con características distintas dentro del mismo diseño. Sin embargo, existen formas en las cuales mitigar este efecto, como es por ejemplo controlar que los grupos que voy a asignar dentro de los diseños intersujetos sean equivalentes u homogéneos entre sí. El segundo tipo son los diseños intrasujetos. Estos se caracterizan porque los niveles de la variable independiente van a ser presentados a una misma persona en momentos diferentes. Esto hace que tengamos que tener condiciones más no grupos experimentales. Estas condiciones tendrán que ser también asignadas bajo aleatorización hacia el momento en el cual se le vamos a presentar al sujeto experimental. A esto se llama contrabalanceo, que suele ser una herramienta importante para poder mitigar los efectos que podría tener el aprendizaje o la experiencia previa dentro de la situación experimental. Un tercer tipo son los diseños mixtos, los cuales no son otra cosa que la inclusión de dos variables independientes, una con un diseño intrasujeto y otra con un diseño intersujeto. Estos tipos de diseños suelen ser a veces un poco más complejos, por los cuales requiere una mayor expertise por parte del investigador principal. Como se podrá ver, los usos que le podemos dar a los diseños experimentales son muy amplios, tanto dentro de las ciencias sociales, en la posibilidad de evaluar
políticas sociales o políticas públicas, así como también dentro de la psicología en planos como el aprendizaje, la psicología clínica o la psicología social, entre otros tipos de carrera. Lo importante es que podamos mantener el control que requieren los diseños experimentales y plantear apropiadamente la naturaleza de la variable para identificar cuál es la forma correcta de medir la dependiente, pero también la mejor manera de presentar la independiente a los sujetos experimentales. Eso es todo por ahora. Si necesitan información adicional pueden revisar los demás archivos que se encuentran cerca en este video o ver los siguientes videos para poder conocer más sobre la aplicación de la investigación y la estadística a la psicología, la ciencia política y la gestión.